tengo a mi mamá en la casa y la señora no llegaba. Y esta maldita necesita cuidados ahí. Primero mi mamá. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a mirar 3 temas que son importantes. De los 3 temas que vamos a ver hoy, que es paraquat, opiáceos y cocaína, pensaría que en un nivel como el del hospital de Cúcuta, el que menos se ve es paraquat. Y el que más podemos ver es cocaína. Se ve mucho más. Pero la cocaína nada más espera, y la gravedad con que llega un paciente cocainoide, pues nos podría como quedar más tiempo, ¿ok? Pero también el heroinómano con una sobredosis de heroína, ¿sí se escucha o no? ¿Aló? El de la heroína ya se resuelve. ¿Listo? Entonces hay que aprender desde ya, ustedes acá, cómo pensar en esto, ¿no? Recién llegado toxicología al hospital, pues de verdad no se pensaba en una sobredosis, en este caso de heroína, y los pacientes eran intubados. No se deben intubar los pacientes, sino que en un comienzo pues se les debe dar la opción de ponerles naloxona, y eso revierte pues inmediatamente, ¿ok? Cuando se coloca, pues lo que vamos a mirar ahorita. ¿Listo? Le voy a hablar Lisbeth, Dan, y van a trabajar las 2, ¿ok? Listo. Vale, buenos días, doctora y compañeros. Me llamo Dana Murcia y junto a mi compañero Lisbeth Moreno les vamos a hablar acerca de la intoxicación por cocaína, paraquat y opiáceos. En primer lugar, en la intoxicación por paraquat. El paraquat es un herbicida del grupo de los bipiridilos usado mundialmente por su rápida acción y por su no selectividad. Su nombre químico es 1,1-dimetil bipiridilos dicloruro. Como ya dije, se usa mundialmente en el área de la agricultura, ya que tiene un nivel de seguridad amplio y las principales lesiones que se producen son limitadas y localizadas tras la exposición térmica a la sustancia. Podemos hallarlo en el mercado en diferentes presentaciones, como lo son el dicloruro de paraquat en suspensión al 20%, conocido como gramoxone o gramafin, o en combinación con diquat, que es otro bipiridilo pero es mucho menos tóxico, que sería el gramoxone plus. La principal característica del paraquat es que es una sustancia muy irritante y corrosiva, casi que actúa como un cáustico. Hablando de su toxicocinética, la mayoría de las intoxicaciones van a ser por la ingestión oral del paraquat, porque como ya dije, la exposición térmica no genera mayor afectación. La absorción por vía oral es relativamente muy baja, menos del 5% de la sustancia ingerida se absorbe, y se tarda entre 1 a 6 horas, siendo algunas veces disminuida por los alimentos. La concentración máxima se logra en aproximadamente 2 a 4 horas dependiendo de la cantidad de paraquat ingerida, y tiene un volumen de distribución de 1,2 hasta 1,6 litros por kilogramo de peso. Tiene un tiempo de eliminación aproximado de 84 horas y no se metaboliza de ninguna forma. Entonces el paraquat puede ser detectado en plasma hasta 26 días después de la ingesta. Su eliminación es meramente renal y se da por medio de la filtración glomerular y la secreción tubular del tóxico, lo que va a causar una necrosis tubular. Esto lo voy a explicar un poco más a fondo más adelante. Tiene una cinética tricompartimental. ¿Esto qué significa? Que inicialmente tras la absorción se va a distribuir en el plasma, logrando llegar hasta tejidos ricamente vascularizados como el corazón, el hígado y los riñones, hasta finalmente llegar a su tejido diana, que son los neumocitos tipo 1 y 2 en los pulmones. ¿Cómo causa el paraquat su toxicidad? Pues a modo grosso, para que me entiendan, así en primer lugar, el paraquat ingresa a la célula y va a iniciar un proceso de reducciones y reoxidaciones, o sea, un ciclo redox, que va a generar especies reactivas de oxígeno. Estas van a inducir una toxicidad intracelular
y van a generar un daño en la membrana lipídica de la célula, que a la final va a culminar en muerte celular. Ahora, explicando esto más a fondo, pues ¿qué sucede? El paraquat es una sustancia oxidante, entonces lo que pasa es que el paraquat se va a someter a la reducción de un electrón NADPH dependiente, o sea, usando el NADPH. Se va a formar un radical libre que va a reaccionar con el oxígeno molecular dentro de la célula para volver a regenerar ese catión del paraquat junto a un superóxido reactivo que es el O2. Este superóxido reactivo se va a convertir en peróxido de hidrógeno, H2O2, por medio de la enzima superóxido. Entonces, estos dos, peróxido de hidrógeno y superóxido reactivo, van a atacar directamente los lípidos poliinsaturados, formando hidroperóxidos de lípidos, o sea, va a haber una peroxidación lipídica pues, de los lípidos de la membrana celular. Estos dos van a reaccionar con los lípidos insaturados para formar aún más radicales libres de lípidos, lo que va a perpetuar la reacción destructiva, o sea, va a perpetuar el ciclo de oxidorreducción. Este ciclo redox va a continuar mientras haya NADPH y oxígeno molecular disponibles, y como es una reducción que depende del NADPH y la va a usar, pues va a haber una depresión del NADPH que va a interferir con el resto de funciones celulares, como lo son pues, la respiración celular, por ejemplo. Esto va a generar una exacerbación de la toxicidad, o sea, se agrega a todo el proceso tóxico del paraquat. A la final, la necrosis también es causada por el influjo de neutrófilos y de macrófagos, que son una respuesta inflamatoria pues, a todo el cuadro de oxidación producida por el paraquat. Fisiopatológicamente hablando, va a producir una necrosis celular inespecífica. De entre las lesiones que más resaltan son la injuria renal y la pulmonar. En esta última se va a producir una neumonitis aguda y hemorragias alveolares, seguidas de inflamación y de una fibrosis pulmonar progresiva, que se van a manifestar con disnea y con la posterior hipoxia que presenta el paciente. También induce una necrosis tubular aguda, que recordemos el paraquat es eliminado por vía renal, entonces se va a dar por la toxicidad directa en los túbulos proximales, que se va a presentar por medio de la oliguria, la proteinuria y la hematuria. También se da una necrosis del tracto gastrointestinal, porque recordemos actúa como un cáustico, lo que va a limitar la ingesta de fluidos por vía oral y va a contribuir a la hipotensión que presenta el paciente. Esto a su vez disminuye la perfusión tisular y puede llegar hasta un choque hipovolémico, que pues, en general son estas complicaciones las que pueden llevar a una falla multiorgánica y a la muerte. Hablando del cuadro clínico como tal, es una intoxicación dinámica, o sea que se divide en fases. La primera fase, que se extiende en las primeras 24 horas de la intoxicación, se va a presentar por el efecto corrosivo del tóxico a nivel local. Entonces van a ser síntomas gastrointestinales que ya voy a hablar más adelante específicamente. La fase 2 se extiende desde el segundo hasta el quinto día y se caracteriza por el posible desarrollo de una falla multiorgánica que se manifiesta con insuficiencia renal, hepatitis, entre otras complicaciones. Finalmente, la fase 3, que se da a partir del quinto día, se caracteriza por el desarrollo o el inicio de una fibrosis pulmonar progresiva. El cuadro clínico o el grado de intoxicación pues lo podemos como estratificar en tres: en la intoxicación leve, en la intoxicación moderada grave y en la intoxicación fulminante. En la intoxicación leve, pues estratificándolo según la cantidad de paraquat que haya ingerido el paciente, pues se da cuando el paciente toma menos de 10 mililitros de paraquat en suspensión al 20%. De esta, pues los síntomas van a ser gastrointestinales y pueden darse en algunas ocasiones una falla renal leve. En esa intoxicación leve se suele dar una recuperación sin ningún tipo de secuela en casi que todos los casos. En la intoxicación moderada grave ya se da cuando el paciente consume entre 10 a 20 mililitros de paraquat y se estima en la literatura que el 30 al 60% de los pacientes que se estratifican en esta intoxicación pues van a morir después de 5 días por síntomas gastrointestinales más severos, por falla renal, hepatitis o por la fibrosis pulmonar que comienza a desarrollarse. Finalmente, la intoxicación fulminante es cuando el paciente consume más de 20 mililitros de paraquat en suspensión al 20%, o sea, hay una concentración de más de 40 miligramos por kilogramo de peso, y se produce por una falla multiorgánica de rápida instauración, o sea, es casi que inmediato, se presenta en las primeras fases.
de la intoxicación. De la toxicidad local, de nuevo, el paraquat es un cáustico, entonces en la piel pueden producir diferentes lesiones como irritación, quemaduras superficiales, úlceras, eritema, necrosis, etc. Y en los ojos, cuando se expone la conjuntiva al paraquat, pueden producir conjuntivitis, úlceras corneales, queratitis y uveitis. Las imágenes que traigo en la placa son algunos ejemplos de cómo luce la mucosa bucofaríngea después de la ingesta de paraquat, que podemos ver está ampolloso o como quemado, por así decirlo, y es algo característico que siempre hay que buscar. En la toxicidad sistémica, como el paraquat se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, pues decidí dividir las manifestaciones según el sistema afectado. Hablando del tracto gastrointestinal, se pueden dar síntomas inespecíficos, por así decirlo, comenzando desde náuseas, vómitos, diarrea, una sensación de quemadura y de disfagia. Puede presentarse un dolor retroesternal, epigastralgia, las úlceras en la mucosa bucofaríngea, que son características, cialorrea, disfonía, y puede llegar hasta complicaciones más graves como la perforación esofágica y la necrosis hepática centrourbiliar. En el ámbito renal, como ya lo dije, se puede dar una tubulopatía proximal que se presenta con proteinuria, hematuria, etc. En el ámbito pulmonar, pues las principales manifestaciones van a ser la tos y el esputo sanguinolento y el desarrollo de una fibrosis pulmonar que se presenta con disnea progresiva. En el ámbito cardiovascular, el paciente puede presentar una taquicardia sinusal o puede desarrollar arritmias fatales como la fibrilación auricular. Puede llegar hasta choque y paro, y se han documentado casos de miocarditis tóxica, pero son pues, más raros de ver. Finalmente, en el ámbito neurológico, el paciente puede llegar en coma o en estatus epiléptico, está convulsionando, puede presentar edema cerebral y ataxia o parálisis facial. Estas son algunas placas de cómo luce el tracto esofágico en una endoscopia realizada a las 18 horas post-ingesta de una intoxicación fulminante por paraquat. Como vemos, pues está muy afectada la mucosa y pues traigo a colación estas imágenes porque la endoscopia es una de las principales herramientas diagnósticas y para estratificar y ver cuál es la probabilidad de sobrevida del paciente. Junto con la espirometría, ¿no? Sí, señora, sí lo menciono. Entonces, criterios de gravedad, pues el pronóstico de la intoxicación por paraquat va a depender de dos cosas: del tiempo transcurrido desde la ingesta y de la cantidad o concentración plasmática de tóxico en sangre. De nuevo, esta es la tablita que ya había mostrado de intoxicación leve, moderada, a grave y pues fulminante. Entre estas hay dos indicadores que nos indican la Gold-Price, que son de muy mal pronóstico, que es la presencia de úlceras en la endoscopia en las primeras 24 horas y el desarrollo de una falla renal aguda. Perdón que me haga acá. Sí, eso lo dice Goldberg en mucha literatura, pero lo que nosotros yo he aprendido en experiencia es que como es tan corrosivo el paraquat, va a afectar sí o sí la mucosa gástrica, ¿no? Y así sea menos de 10 cc, va a haber alteración de la mucosa gástrica y podemos ver una lengua, lo que llamamos lengua paraquat, y puede haber lesiones ulcerosas, pero si es menos de 10 cc, y que lo tengan ustedes muy claro, que eso es una cuestión que hay que preguntarle al paciente para uno saber el pronóstico de él. Si es menos de 10 cc, uno la tiene que jugar con el paciente para agregarle a la vida, ¿ok? Sí, y así le porque va a salir con lesiones ulcerosas. Sí, es algo que menciono más adelante en el tratamiento, que todos los casos deben ser tratados como graves. Todos, sea intoxicación leve, moderada o fulminante. Para poder evaluar el pronóstico del paciente existe este cuadrito que se llama normograma de Proudfoot. En este pues van a relacionar la concentración plasmática de paraquat con el tiempo transcurrido desde la ingestión para darnos como una probabilidad de sobrevida o un porcentaje. Como vemos, entre mayor sea el porcentaje o la concentración en sangre de paraquat, pues menor va a ser la sobrevida del paciente. Y está el Severity Index of Paraquat Poisoning, por sus siglas en inglés SIP, que es el índice de severidad de la intoxicación por paraquat. En este, de igual forma, también evalúan el tiempo transcurrido desde la intoxicación y las concentraciones de paraquat en sangre, dándonos un puntaje.
Entre mayor sea este índice, pues menor va a ser la sobrevida del paciente. Cuando el puntaje es menor de 10, pues se estima que los pacientes tienen un 100% de probabilidad de sobrevivir, pero si tienen un puntaje de 10 a 50, tienen una mortalidad del 100% por una fibrosis pulmonar, o sea, por un cuadro más lento, por así decirlo. Cuando tienen un puntaje mayor a 50, pues va a ser una mortalidad del 100% por falla multiorgánica o paro circulatorio, o sea, de rápida instauración. Para el diagnóstico existen diferentes pruebas, sobre todo hay que evaluar la clínica y tenemos, por ejemplo, la prueba cualitativa, que también es llamada prueba rápida o la prueba del ditionito de sodio. En este se agrega 1 gramo de bicarbonato de sodio y 1 gramo de ditionito de sodio a 10 mililitros de orina del paciente. Si se torna de color azul oscuro, pues es una prueba positiva para intoxicación por paraquat. También están las pruebas cuantitativas, o sea, la estimación sérica y en orina. La endoscopia digestiva, como ya dije, es una herramienta muy importante. Se tiene que realizar en las primeras 24 horas tras iniciado el cuadro, y si es negativa, en ese momento se tiene que repetir a las 48 horas. En la endoscopia la podemos como estratificar de igual forma según la profundidad y la extensión del daño. Según la profundidad puede ser un grado 1, que sería pues una mucosa normal, un grado 2 cuando se presenta hiperemia en la mucosa, edema o erosión, un grado 3 cuando hay una ulceración simple o superficial, y el grado 4 es cuando hay una ulceración profunda o múltiple. Y con respecto a la extensión del daño, hay un nivel 1 que es cuando solo se altera la mucosa faríngea u oral. En el nivel 2 están las lesiones focales o esofágicas, o sea, las aisladas. En el nivel 3 ya hay una lesión esofágica difusa, que fue como las imágenes que les mostré anteriormente, pero no hay lesión gástrica. Y en el nivel 4 pues ya hay una afectación del estómago. La espirometría, como decía la doctora, también es una de las herramientas diagnósticas que tenemos disponibles, ya que ayudan a detectar un patrón restrictivo en el paciente respiratorio. Es útil porque va a detectar el inicio de los cambios mucho antes de que el paciente presente hipoxemia. También se puede realizar una gasometría arterial buscando una acidosis metabólica y pues la hipoxemia que el paciente va a presentar. También tenemos la radiografía del tórax, en la que se puede evidenciar opacidad en parche o vidrio esmerilado, que pues es indicativo del inicio del cuadro pulmonar, con las principales complicaciones que son el neumomediastino, el neumotórax, y la literatura mencionaba la cardiomegalia en intoxicaciones de curso fulminante. Paréntesis, con la espirometría hay que tener cuidado porque hay que hacerla antes de que haya lesiones ulcerosas en cavidad vocal. Si ya hay lesiones ulcerosas, ya no nos hacen la espirometría. Y pues obviamente hay que evaluar la función renal con la creatinina, la función hepática por medio de las enzimas hepáticas. En el hemoleucograma hay que buscar una leucocitosis por todo el influjo de neutrófilos y de macrófagos, y alteraciones hidroelectrolíticas en el ionograma. Ahora, hablando del tratamiento, recalco lo que decía la doctora, de que pues, todos los casos deben ser tomados como potencialmente letales, sea una intoxicación leve y que el paciente tomara menos de 10 ml, porque todos pueden poner en riesgo la vida del paciente. Hay 4 pilares fundamentales de tratamiento. El primer va a ser la disminución de la absorción. En este caso, pues hay 2 partes. La disminución de la absorción dermatológica, por así decirlo. Entonces, si hubo un contacto cutáneo, se tiene que lavar la piel de manera profusa. Y si hay contaminación ocular, pues también hay que lavar los ojos con salina tibia por 20 minutos. En este caso, la literatura sí aprueba el uso de una medida que es la inducción del vómito para disminuir la absorción del químico, y a pesar de que no se recomienda el lavado gástrico, sí se puede hacer, pero solo si el paciente llega dentro de la primera hora tras la ingestión del tóxico. Se debe usar otras medidas como los absorbentes administrados por sonda, en este caso el carbón activado. Mencionan la tierra de Fuller, pero yo encontré que no es muy común. Y los estudios dicen que tanto la Fuller como la solita hacen que el carbón activado actúa muy bien. Listo. Entonces, pues el carbón activado en dosis de 1 gramo por kilogramo, repitiéndose cada 4 horas hasta completar 3 esquemas. El segundo pilar del tratamiento va a ser el incremento de la excreción de paraquat, que recordemos es renal. Entonces, mencionaban la eliminación extracorpórea del químico, ya sea por hemoperfusión con carbón activado,
con hemodiálisis o con plasmaféresis. Ok, pero la hemodiálisis No, lo podemos hacer con hemoperfusión con carbón activado, porque es que la unión de proteínas es muy del paraquat no se sabe exactamente cuánto es la unión de las proteínas. Y una de las causas para hacer hemodiálisis es que las sustancias no se unan tanto a proteína, o sea que nos permite a nosotros tener mucho nivel de plasma. Y si usted ve la cinética, como lo explicó en un comienzo, el volumen de destrucción es de 1.2 a 2 miligramos por kilogramo por volumen de distribución. ¿Qué significa eso? Que el volumen de distribución es muy amplio, ¿ok? Es muchísimo. Si nosotros tenemos un volumen de distribución bastante amplio, ¿qué quiere decir? Que los niveles de plasma van a ser muy bajos, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay. Para eso es que ustedes desde ya vayan, ustedes ya vieron en farmacología la cinética, la farmacocinética o la toxicocinética, es entender eso, que es el volumen de distribución, que es la vida media. Y si nos damos cuenta, la vida media del carbón activado hasta 84, 86 horas es muy amplio, pero eso que hacemos, nosotros hacemos diálisis con diálisis gastrointestinal, ¿ok? Con carbón activado repetido. Eso de la diálisis gastrointestinal repetida tienen que saberlo hacer, porque podemos llevar al paciente a hacer una constipación, ¿no? Pero ya son medidas generales de desintoxicación. ¿Listo? Sí, siguiendo con lo que decía la doctora, la literatura decía que pues, lo más efectivo es la hemoperfusión, ya que depura hasta 170 mililitros, 70 mililitros por minuto. 170 mililitros por minuto, ¿qué es eso? La tasa de filtrado glomerular es de 125. ¿Listo? Y con esto la vamos a aumentar a 170. Les digo algo, si nos llega un paciente mental aquí en la diálisis, en la SUSI de Colombia, sí se puede, ellos me dijeron que sí tienen los cartuchos para hacer la hemodiálisis. Sí, es una máquina de diálisis, es la misma máquina de diálisis, pero la membrana tiene carbón activado. Ok. Las condiciones para realizar esto mencionaban que se debe hacer entre las primeras 4 horas post ingesta y que se contraindica cuando hay concentraciones plasmáticas mayores a 3 miligramos por litro. Sí, y además de eso hay que hacerla, no lo cualifico bien, porque obviamente no la he hecho, pero sí por lo menos hay que hacerla durante todo el día, durante 2 o 3 veces. Hay que hacerlo. Bueno, encontré unos artículos en los que hablaban precisamente de esta eliminación extracorpórea. Es lo único. Ok, ¿qué pasó? Okay. En un artículo publicado en 2017 por Lang et al. Se encontró que la hemofiltración venovenosa continua puede prolongar el tiempo hasta la muerte, o sea, va a dar una ventana de acción terapéutica más amplia, lo que permite instaurar otras terapias que de pronto puedan funcionar y alargar o pues mejorar el pronóstico del paciente. También Lee y compañía llegaron a la conclusión de que la eliminación extracorpórea podría no reducir la mortalidad, pero pues que sí podría prolongar el tiempo de supervivencia de los pacientes y mejorar el estado hemodinámico de los mismos, lo que permite un tratamiento adicional, o sea, lo mismo, una ventana de acción más amplia. El tercer pilar va a ser pues, la instauración de medidas de soporte al paciente intoxicado con paraquat. Hay que darle analgésicos para hacer un control del dolor. Wolframs decían que opioides como la morfina y tópicos como la lidocaína, pero no sé cuál sea la... O sea, acuérdense que nos va a hacer injuria renal, que nos puede hacer injuria renal, entonces lo que debemos es proteger ese riñón y no usar años. La verdad que si el paciente tiene dolor, parece que yo soy toxicólogos, entre menos medicamentos tenga un paciente, para nosotros mucho mejor. Si el paciente no se queja de dolor, que la mayoría no se queja, yo los dejo sin analgesia, ¿no? Porque a pesar de que el paraquat tiene comportamiento cáustico, no es cáustico. Sí, se comporta. Se comporta, pero no es. ¿Listo? Se le tienen que administrar líquidos intravenosos al paciente que tenga una hipovolemia para poder detener o reducir la extensión del daño renal que puede producir la intoxicación y para ayudar a eliminar el paraquat. Eso sí, los tópicos en la boquita sí se usan, ¿no? La lidocaína. No,
nosotros aquí hacemos la mezcla magistral. La hacen con lidocaína, con estatina, con hidróxido. Y pues finalmente hablaban del oxígeno, que no se recomienda y no se debe dar oxígeno a pacientes que presenten hipoxemia leve o moderada y solo se reserva cuando tiene una hipoxemia severa. Porque pues porque como y finalmente mencionaban un cuarto pilar que es la prevención del daño pulmonar. Esto no está 100% comprobado, pero pues Colombia, esta no es la escuela de Colombia, solamente lo usamos si el paciente tiene cuando miramos en los gases arteriales, tiene una presión de oxígeno por debajo de 80. Sí, entonces es ahí cuando hablan de aplicar betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y poder disminuir la absorción pulmonar del paraquat. También dicen que la N-acetilcisteína puede aumentar el glutatión reducido. Es lo único que hay, o sea, ¿qué hace el paraquat? Hace un mecanismo de oxidorreducción. Con la N-acetilcisteína lo que vamos a parar es ese mecanismo de oxidorreducción. Y tiene que ir a 21 días. 21 días cuando se malicia. 21 días porque el ciclo enzimático dura 21 días. Esa es la causa. Cuando ustedes le preguntan a ¿por qué me entienden el ciclo enzimático? ¿Qué quiere decir? Que se disparó el NAC, como usted lo dijo en el comienzo, ¿ok? Hizo la reducción, hizo la conversión de NAC a NAC. ¿Y qué pasa? Eso no se para con nadie, ya la célula empieza a actuar inmediatamente y el ciclo enzimático dura 21 días. ¿Listo? Por eso que nosotros le ponemos 21 días. También mencionan que puede darse terapia con inmunosupresores como la ciclofosfamida o corticoides como la metilprednisolona para reducir la inflamación, pero pues no está comprobado. Pero eso solamente yo lo he hecho solamente una vez, porque tenía un paciente de 16 años y el paciente nos venía bien, y el paciente como al cuarto, quinto día ya empezó a desaturarse. Entonces ya empezó a presentar una presión de oxígeno 80, entonces empezamos con la ciclofosfamida 21. Por eso, es la única indicación. Okay. Pero la verdad es como un placebo para uno y para él, eso no va a mejorar nada. Y pues también la literatura mencionaba otras sustancias, pero eso es muy inespecífico y no hay como estudios que soporten. El óxido de glutasa, porque no, así detiene la enzima. Claro, es la que permite que se aumenta el hidróxido de hidrógeno, que es la molécula más potente que nos prepara todo el ciclo de reducción. Sí, y mencionaba la vitamina E y vitamina C, que son los antioxidantes, pero nosotros la colocamos acá, Conclusiones. Mi conclusión con paraquat es, sí o sí, ojo, no pueden tener esto porque no podemos pensar que si el paciente dice que tomó paraquat y llega con 2, 3 horas, 2 días, un día, 2 días y no tiene lesiones en la cavidad bucal, nosotros no podemos pensar en que no tenga nada. Yo tengo pacientes con paraquat y a veces a los 3, 4 días que aparece la lesión bucal. Si uno nos dice que tomó paraquat, es un tratamiento que hay que hacer. Medidas de contaminación a tiempo, como el carbón activado, puede disminuir la absorción. ¿Qué es eso? ¿Listo? Puede disminuir y permitir que el paciente empiece a eliminar. El objetivo de cualquier médico con toxicología es disminuir la absorción y aumentar la eliminación. Eso es lo que uno hace. 2. Empezarle el manejo a tiempo de N-acetilcisteína, como la dosis de acetaminofén. Se empieza con 150 miligramos por kilogramo de peso, después 50 y después 100 miligramos por kilogramo de peso durante 21 días. ¿Ok? Con la acetaminofén no hasta 21 días, sino hasta 21 horas. ¿Ok? Ese es el objetivo. Hidratar al paciente. Mucha agua, pero demasiada agua. En toxicología hay que poner mucho líquido a los pacientes porque la mayoría de ellos nos hacen acidosis y este paciente, además de que nos hacen acidosis, nos va a hacer, sí, muy posiblemente falla renal. Si tenemos un riñón con una buena tasa de filtrado, pues va a permitir
que este riñón pues vaya a la lesión sea menor. Listo. No se les olvide que no está en el manejo el omeprazol por las lesiones que tenemos de lesiones gástricas, ¿no? ¿Qué más? A ese paciente hay que estarle monitoreando diariamente la función. No me trajeron los criterios pronósticos, además de la espirometría y de la la endoscopia, es cuando tenemos las transaminasas elevadas, la creatinina mayor de 1.2, ¿ok? Las transaminasas que también están elevadas, la falla multiorgánica, es eso. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas tienen? La prueba de diptonito es una prueba de ayuda que sirve no tanto para, pues sí, diagnóstico y pronóstico. Es, como ya lo explicó, 1 gramo de bicarbonato de sodio, listo, con diptonito de sodio. Ojo que tienen que usar gafas, tienen que usar guantes cuando lo vayan a hacer, porque es como un cáustico, eso se quema uno, se hace. No en todas las partes está disponible, no, aquí en el hospital no la tenemos, yo la tenía en mi residencia y la usé, ya sé, me venció, es para mirar el pronóstico. Se dice que si es para quad y depende de la dosis que haya tomado, pues entre más oscura es de peor pronóstico. Con Diquad, que no es para quad, ¿no? Sino es glifosato, es como verde. Incluso hay un paciente que llegó ayer por glifosato, pero ya tenía 10 días, entonces nos hizo como una neumonitis química, porque también es bastante corrosivo, que pertenece a estos herbicidas. ¿Ok? Entonces sigamos con opiáceos. Ok, vale. Entonces, continuando con el tema, vamos a hablar sobre la intoxicación de opioides. Primero vamos a hacer una visión general en el cual vamos a definir qué es la intoxicación con opioides. Este se debe a un uso en exceso de los narcóticos, opioides o opiáceos, los cuales nos van a dar un perjuicio para la salud. Tenemos la definición de los opiáceos, que son las sustancias extraídas de la planta de amapola, la tenemos ahí en la imagen, y el cual su nombre científico es la papaver somniferum. Se conoce que los opioides tienen tanto uso medicinal como recreativo, y normalmente está compuesto por al menos un 10% de morfina. La sustancia que nos va a dar los efectos placenteros de estas sustancias son los fenobióticos, y también recalcar que el abuso de opioides es un problema mundial y las muertes por sobredosis de opioides son numerosas y pues van en aumento. Antes de continuar con el tema, tenemos que tener claro estos términos, los cuales son opiáceos, que son, como mencioné anteriormente, son los derivados naturalmente de la adormidera, que es la amapola. Entraría a los ejemplos de la morfina y codeína, y el otro término sería los opioides, que son los xenobióticos, que pueden producir efectos similares al opio o unirse a los receptores opioides. En este término se puede categorizar en dos, los cuales serían semisintético y sintético. En el semisintético, se define como la modificación química de un opiáceo. El ejemplo de esto sería la heroína y la oxicodona. Y en el sintético sería la sustancia química, se define como la sustancia química que deriva de un opiáceo y es capaz de unirse a un receptor opioide y producir efectos opioides, como la metadona y la meperidina. Aquí tenemos un poco de la historia de los opioides, en el cual la primera referencia del opio en sus propiedades terapéuticas la vamos a tener en el año 1500 a.C. en el papiro de Ebers. Para el año 1803, el científico Friedrich Wilhelm aísla la morfina a partir del opio. En el 1830 se da una guerra del opio entre China y Gran Bretaña, debido a que China quería prohibir
la importación del opio desde Gran Bretaña. En 1898, el científico Felix Hoffmann sintetiza la heroína en los laboratorios de Bayer. En 1914, Estados Unidos saca una ley, la cual es la ley Harrison, que esta trata de regular la producción y distribución de narcóticos, incluyendo los opioides. Para la década de los 50 y los 60, el uso de opioides se extiende como tratamiento para el dolor crónico, y para el año 2000 las muertes por sobredosis de opioides se disparan en los Estados Unidos. También para el 2017 se declara una crisis de opioides como una emergencia de salud pública, y esta crisis aumenta en el año 2019 debido a la pandemia. Continuando, vamos a hablar sobre la farmacología, pero primero tenemos que saber sobre los receptores opioides. Entonces, en los receptores opioides tenemos hasta el momento 4 tipos de receptores conocidos, que serían el receptor mu, el receptor kappa, el receptor delta, el receptor nociceptina orfanina, y tenemos que todos estos van a compartir los mismos componentes, los cuales serían 7 segmentos transmembranas, los aminoácidos y también terminales carboxil. Todos estos están acoplados a proteína G debido a que en las porciones transmembranas estos tienen una homología parecida a otros receptores de proteína G. Lo único diferente, lo que nos va a dar la diferencia entre estos receptores serían los segmentos extracelulares e intracelulares, que son lo que, en sí va a inferir. Tenemos el nombre convencional, que sería el mu, el kappa, el delta, el nociceptina orfanina. Este nombre se le dio en el año 1999, pero el Comité de Nomenclatura de la Unión Farmacológica hizo una propuesta que sería la que está en la mitad. Simplemente que en el ámbito médico tuvo una gran resistencia para su uso, y entonces hicieron otra propuesta, la cual esto sería la tercera fila, que la cual es es la combinación de la primera letra, por decirlo así, del mu, kappa, delta con OP, que sería opioides. Ahora sí, la tabla como tal nos va a hablar sobre efectos clínicos, los cuales en el receptor mu tenemos analgesia supraespinal, analgesia periférica, sedación, euforia, liberación de prolactina, analgesia espinal, hipoventilación, dependencia física, alteración de la motilidad gastrointestinal, prurito, bradicardia, liberación de la hormona de crecimiento. En las funciones, efectos clínicos de los receptores kappa, vamos a tener analgesia espinal, miosis, diuresis, presiones psicomiméticas, disforia, analgesia supraespinal. Y en los delta tenemos analgesia supraespinal y espinal, modulación de la función del receptor mu, inhibición de la liberación de dopamina, y por último tenemos el receptor nociceptina orfanina, el cual solamente tiene la función de analgesia. Ok, para seguir hablando de la farmacología tenemos que tener en cuenta que vamos a tener 3 mecanismos de transducción, los cuales usan los receptores opioides. Entonces, el primer mecanismo es la inhibición de la actividad de la anilato ciclasa, la cual tiene la función de convertir el ATP en CAN, y entonces al inhibirse esto, pues no va a haber una producción del CAN. Entonces el CAN es un segundo mensajero y vamos a tener inhibición de varias funciones ahí, por eso es analgésico. En el segundo punto vamos a tener que normalmente el impulso nervioso llega a la terminación del nervio, y lo que hace va a abrir los canales de calcio tipo N, y entonces al abrir los canales tipo calcio tipo N, va a haber una entrada de calcio.
Entonces, lo que pasa con el receptor y el opioide es que esta función se va a bloquear y se va a quitar. Lo que pasa es en la analgesia con los opiáceos, ¿por qué los opiáceos son tan potentes analgésicos que no los supera nadie? Hasta ahora no han superado a nadie los opiáceos. O sea, tenemos para el dolor acetaminofén, pero los opiáceos no los supera nadie. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace el opiáceo? Inhibe la producción de CAN. Con esto bloquea los segundos canales. Acuérdense que tenemos la despolarización sodio, calcio y potasio. ¿Ok? El sodio la despolariza, el potasio la enlentece el sodio despolariza, el calcio hace la meseta y el potasio vuelve y hace la repolarización. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Como tiene un segundo mensajero, entonces tenemos el CAN, él va a bloquear esta adenato ciclasa. Al bloquear, ¿qué pasa? Bloquea el CAN. Al bloquear el CAN, ¿qué pasa? Se va a enlentecer La función del calcio, va a enlentecerse esa despolarización, ¿sí me explico? Y por lo tanto, los canales de potasio van a actuar. ¿Qué es eso? Enlentecer lo que es la despolarización. ¿Listo? La lidocaína, ¿por qué no sirve? Porque bloquea los canales de sodio. ¿Sí? Que quita dolor. Por eso, esto no lo supera. Si vamos a hablar de la analgesia del acetaminofén, vamos a hablar de la analgesia de los AINE, estamos hablando de trombosano, ¿ok? La ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, un proceso diferente. Aquí lo que estamos diciendo es el mensaje de la despolarización. Y por último vamos a tener pues la apertura, como bien mencionó la doctora, la apertura de canales de potasio, lo que me va a hacer una hiperpolarización de la membrana, y esto me va a hacer ralentizar la función de la célula. Si hiperpolarizo la membrana, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tengo qué? ¿Dónde está el potasio? A nivel de las... Estamos hablando de neuronas, que es lo que nos va a llevar el dolor. Algo hiperpolarización. Y la dejo quieta, no se está moviendo. ¿Sí lo explico? La lentez. ¿Ok? Eso es. Continuando, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Se puede decir que las manifestaciones clínicas son multisistémicas. Entonces, vamos a tener neurológico, que sería analgesia, antitussígeno, euforia, sedación, coma, convulsiones. En el endocrinológico vamos a tener una reducción de la liberación de la hormona antidiurética, aumento de la liberación de la prolactina, reducción de la liberación de gonadotropinas. En el gastrointestinal va a haber una disminución de la motilidad, aumento del tono del esfínter anal y reducción de la secreción de ácido gástrico, oftalmológico, miosis, dermatológico, prurito y eritema, cardiovascular, bradicardia, hipotensión ortostática, vasodilatación periférica. Y en el pulmonar, es muy importante esto, va a haber depresión respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria aguda, broncoespasmo. Teniendo en cuenta eso, los efectos por los cuales nosotros usamos este tipo de medicamentos son los efectos terapéuticos, sería la analgesia y el antitusivo. Esta imagen nos muestra, esta fotografía nos muestra una persona que a lo largo de mucho tiempo se ha hecho venopunción. Entonces aquí podemos ver varias heridas, las cuales van desde abscesos hasta cicatrices. Ok, ahora vamos a hablar de signos y síntomas, pero en casos más específicos. Tenemos la intoxicación aguda. En la intoxicación aguda se va a caracterizar sobre todo por una alteración del estado mental que va desde euforia y somnolencia. También vamos a tener efectos de los mastocitos, que se veía como eritema facial y prurito, pero este sobre todo es con el medicamento de la morfina. Y los gastrointestinales, que serían náuseas, vómitos, disminución de los ruidos intestinales y estreñimiento. En la toxicidad o sobredosis
vamos a tener una tríada que es disminución del sistema nervioso central, disminución del sistema respiratorio y miosis puntiforme. El efecto tóxico principal sería la bradicardia y la hipoventilación, que esta nos podría llevar a una apnea. Como dije arriba, pupilas mióticas, también puede haber delirium, hipotensión, disminución de la temperatura corporal y retención urinaria. Hay que tener claro que aquí la muerte se produce sobre todo es por la hipoxia. También vamos a tener un síndrome que es el síndrome serotoninérgico, que esta es cuando hay una combinación de los fármacos serotoninérgicos con algunos opioides, ya sea fentanilo, meperidina, tramadol, metadona, codeína o oxicodona. Y aquí lo que tendríamos sería, bueno, estos síntomas se pueden agrupar en tres: alteración del estado mental, que sería ansiedad, agitación y delirio alarmante; hiperactividad autonómica, que sería taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis, escalofríos, vómitos y diarrea; y la hiperactividad neuromuscular, que sería temblores, hipertonía muscular o rigidez, mioclonia, hiperreflexia, clonus, respuesta plantares extensoras. Y por último, de los casos en sí, tenemos el síndrome de abstinencia. Hay que tener en cuenta que los síntomas pueden aparecer entre las 4 horas después, no, mínimo entre las 4 horas y un máximo de entre las 48 a las 72 horas de la última dosis y desaparecer después de una semana. Pero esto no siempre va a ser así en todos los casos. Eso va a depender sobre todo de la vida media del fármaco, del compuesto. Entonces, por ejemplo, el que les acabo de mencionar es sobre todo en la heroína. Pero la metadona, que tiene una vida media más prolongada, el síndrome es más lento y menos agudo e intenso que la abstinencia de la heroína. Pero los pacientes refieren que cuando el síndrome se remite, el letargo, el malestar general, la ansiedad y las alteraciones del sueño pueden persistir hasta varios meses y la necesidad de consumir la droga puede durar hasta años. Signos y síntomas: tenemos una hiperactividad del sistema nervioso central. Como mencioné arriba, hay una ansiedad y deseo irresistible de conseguir la droga, acompañado de un aumento de la frecuencia respiratoria en reposo, que es mayor de 16 respiraciones por minuto, sudoración, bostezo, lagrimeo, rinorrea, midriasis y espasmos gástricos. Y también podemos tener la piloerección, que sería lo que se llama la piel de gallina, temblores, fasciculaciones musculares, taquicardia, hipertensión, fiebre y escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. No da convulsiones ni alteraciones del estado mental, aunque puede ser muy sintomática, y la abstinencia como tal no es letal para el paciente. Sí es letal. ¿Sí es letal? La abstinencia opiácea sí es letal. Hay dos abstinencias que matan y que la tienen que tener clara: el alcohólico y el opiáceo. Ok, entonces sí es letal. En el diagnóstico sobre todo va a ser un diagnóstico clínico rápido debido a las características únicas del síndrome tóxico por opioides, pero pues podemos contar con laboratorio, simplemente que es muy complicado debido a que, por ejemplo, si vamos a buscar determinación de metabolitos en opioides en la orina y la sangre, podemos tener una reactividad cruzada, el cual se define como una capacidad de un ensayo de detección de drogas para reaccionar con sustancias similares a la droga que se está buscando. En los congéneres y opiáceos adulterados, el problema acá es que la mayoría de los opioides sintéticos o semisintéticos no van a salir positivo y es solamente específico para la morfina. Las pruebas forenses nos ayuda a determinar la causa de muerte en una sobredosis por opioides, y aquí va a jugar mucho las variables que se incluyen, que son detalles relacionados con el momento de la exposición, el grado de persistencia de sensibilidad o tolerancia, la redistribución y el metabolismo del postmortem. Ahora vamos a hablar de opioides y opiáceos en específico con su clasificación. Entonces tenemos que la clasificación natural, la morfina, esta se va a metabolizar en el hígado, principalmente a morfina 3-glucuronido,
y también a morfina 6 glucuronida. Pero hay que tener en cuenta que la que va a tener como efectos en los receptores MU va a ser la morfina 6 glucuronida. En la codeína, esta es inactiva hasta que es metabolizada por el citocromo P2D6 a morfina, y el metabolismo y los efectos de esta van a estar sujetos a una marcada variable individual, y si hay una disminución de la función del citocromo, pues no se va a obtener la analgesia de la codeína como tal. En los semisintéticos tenemos la hidromorfona, que es metabolizada empáticamente a metabolitos que pueden acumularse tanto dando una insuficiencia orgánica, y la oxicodona, que es metabolizada por el citocromo P3A4 y P2D6, y que estos efectos prolongados y concentraciones séricas elevadas se relacionan con una insuficiencia renal o hepática y pueden causar también la prolongación del intervalo QT. Tenemos que la dependencia de opiáceos, la sobredosis y la muerte son secuelas comunes del abuso de oxicodona. En la heroína tenemos que es una droga altamente lipofílica y causa efectos más rápidos en el sistema nervioso central que la morfina. Por último tenemos los sintéticos, que sería la meperidina. La neurotoxicidad excitatoria puede ocurrir cuando se acumula normoperidina, que este es un metabolito de ella, y esta va a ser eliminada por vía renal. En la metadona se utiliza para el tratamiento de dolor crónico y terapia de sustitución de opioides, y puede causar prolongación del intervalo QT. Y esta es metabolizada por la citocromo P3A4, y como mencionamos anteriormente, debido a su vida altamente variable y prolongada, que puede durar hasta 150 horas, la metadona tiene el mayor riesgo de entre los opioides de acumulación y toxicidad. En el tramador, estos va a tener efectos que no va a ser totalmente revertibles con la naloxona, que es el medicamento para el tratamiento de una intoxicación con opioides, y acá con este medicamento como tal se va a observar convulsiones. Por último tenemos los gastrointestinalmente insolubles no analgésicos, que sería la loperamida, y da una depresión del sistema nervioso central y alteración de la conducción cardíaca. En diagnóstico diferencial vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas que pueden explicar el cuadro clínico. Si hay evidencia de convulsiones o focalización, se debe descartar un trauma craneoencefálico o lesiones en el sistema nervioso. Evaluar la toxicidad por clonidina, ya que tiene un cuadro clínico parecido. Intoxicación con etanol, pero esta sustancia normalmente no produce miosis. Y la intoxicación por depresores del sistema nervioso, las benzodiazepinas, usualmente la depresión respiratoria no es tan grave. Esto es como una guía rápida del manejo del paciente intoxicado, en el cual pues primero vamos a tener un soporte completo, que serían las vías ABCD. Vamos a determinar la anamnesis y la evaluación de la historia clínica, la cual vamos a determinar primero si el paciente ha tenido exposición a opioides, determinar si existen signos de síndrome opioide y signos de venopunción, ver si la frecuencia respiratoria es menor de 12 respiraciones por minuto, y en este caso puede responder a la naloxona. Si el paciente está en depresión respiratoria o apnea, hay que administrar naloxona. La naloxona también nos puede servir como un diagnóstico para confirmar la intoxicación, pero hay que tener cuidado porque dosis altas de la naloxona pueden no ser útiles. Y pues aquí vamos a evaluar también si el lavado gástrico es apropiado para el paciente. También nos sirve lo del carbón activado a dosis de 1 a 2 gramos sobre kilogramo del peso. Y en pacientes adictos se puede presentar síndrome de abstinencia post-tratamiento, y también hay que tener en cuenta que si son pacientes adictos a opiáceos o a intento de suicidio, siempre debe ser valorado por psiquiatría. Como tal, el tratamiento es la naloxona, ya pues lo había referido antes, y este va a tener un mecanismo de acción antagonista opiáceo,
y este es un derivado de la tebaína, que ahí vemos una imagen de la composición química. Como dije, es un agonista opiáceo y de los péptidos opioides endógenos. Su unión al receptor va a ser reversible y este va a ser un bloqueo competitivo. En las indicaciones terapéuticas de la naloxona tenemos que es una reversión total o parcial de la depresión del sistema nervioso y especialmente de la depresión respiratoria causada por opiáceos naturales o sintéticos, tanto en adultos como en recién nacidos cuya madre hayan recibido opiáceos. Y también nos serviría como un diagnóstico de la sospecha de sobredosis o intoxicación aguda por opiáceos. Tenemos que la vía de administración de esta puede ser tanto intravenosa, intramuscular o subcutánea, pero preferiblemente sería la intravenosa. En el tratamiento vamos a tener la división de las dosis recomendadas se va a hacer como en dos. Vamos a tener primero adultos sin historia de dependencia a opioides y pacientes también con, la otra división sería pacientes con sospecha de dependencia a opioides o con antecedentes desconocidos. En adultos sin historia de dependencia a opioides se debe iniciar una dosis de 0,4 miligramos en adultos y en niños de 0,01 miligramos sobre kilogramo, y esto se debe administrar máximo 6 dosis. Para los pacientes con sospecha de dependencia a opioides hay que comenzar con una dosis inicial que sería un bolo de naloxona a 0,04 miligramos sobre 4 miligramos intravenosos, y aquí vamos a tener como dos vías. Si esta dosis no es efectiva, entonces hay que titular a 0,4 miligramos y reevaluar cada 2 a 3 minutos, y si no, administrar 2 miligramos hasta un máximo de 15 miligramos. Y si al final no es efectiva, no hay respuesta de lo de la depresión respiratoria, pues entonces no se va a hacer la infusión intravenosa, que sería las dosis de mantenimiento, que sería una infusión intravenosa, que esta dosis se calcula con los 2/3 de la dosis inicial, que efectivamente sí estabilizó al paciente, y esta dosis de mantenimiento se va a aplicar es por goteo por hora hasta obtener estabilización del patrón respiratorio. Y aquí pues tenemos unos criterios de remisión y unos criterios de UCI. Venga, terminemos con heroína, con sobredosis de esto. Ok, ya sabemos qué es los opiáceos, qué hacen y qué hacen ustedes cuando llega un paciente con una depresión respiratoria. La verdad que en la intoxicación con opiáceos, ojo, no todos los pacientes vamos a tener miosis, depresión central y depresión respiratoria. A veces no vamos a tener solamente depresión respiratoria. Ella lo mencionó. Lo único ¿qué es lo que mata al paciente? Que lo que mata al paciente es la hipoxia. No hay movimiento de la caja torácica. Es decir, la alteración está a nivel central. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros estamos ante la sospecha de un paciente con un cuadro súbito de depresión respiratoria, sin aparente causa, sin haber tenido antecedentes de nada, pues lo primero que tenemos que hacer es sospechar en una sobredosis de heroína o de un opiáceo, un opioide, ¿no? Ya sabemos qué es la diferencia entre opiáceo y opioide, ¿ok? Es sospechar en esto. Obviamente, entre los antecedentes o a la inspección que uno pueda ver, ve dilatación o venas pues muy esclerosadas o algo, pues se debe pensar en que estos pacientes tienen consumo. Pero ojo, los que menos hacen sobredosis a veces son los pacientes que son farmacodependientes. ¿Por qué? Porque ellos tienen más tolerancia. Entonces, aquellos pacientes que a veces por primera vez lo hacen, o pacientes que han dejado, que son consumidores y dejan de consumir unos meses, con cualquier poquito de dosis que se pueden hacer, pueden ocasionar depresión respiratoria. Entonces, la naloxona no solamente es terapéutica, sino que también es diagnóstica.
¿Listo? Entonces, uno lo que hace es colocar una dosis de naloxona de 0.4 miligramos, ¿no? Y esa dosis aspira a que el paciente tenga respuesta. Si usted no le coloca y no responde, pues colóquele otros. Se dice que se puede llegar hasta una dosis máxima, no de 15, sino de 10 miligramos. ¿Listo? Realmente es tan buena la naloxona como antídoto, que con poquitas dosis nos disminuye. Uno de los efectos que puede tener el uso de naloxona es que nos puede hacer edema pulmonar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este edema pulmonar es no cardiogénico. Si nos ocasiona un edema no cardiogénico, ¿qué quiere decir eso? Que no me va a salir con terapia, con furosemida. Tengo que mirar si es leve, moderado o severo. Si es leve, pues lo dejo en la observación. Si es moderado, también lo dejo, pero si ya es un edema severo, me puede ocasionar a mí, tengo que intubar. No tengo más nada que hacer, ¿ok? Pues ni siquiera intubar, sino colocar presión positiva, ¿ok? Ayudarle al paciente con una presión positiva. Y la otra cuestión que tengo que hacer es que si el paciente me hace una abstinencia, tengo que saber manejarla. Ahora, se colocan 2/3 de la dosis con que el paciente respondió. ¿Por qué es eso? Porque la naloxona tiene una vida media muy corta y si el opiáceo que consumió el paciente tiene una vida media más larga, me puede recaer, y eso sucede mucho. ¿Listo? Cuando ven niños o que niños que se pasan consumen opiáceos porque les dan algo en la casa, y eso, aunque usted dice ahí que los pacientes no responden bien a la naloxona con tramadol, nos ha tocado y han respondido muy bien, y el tramadol tiene una vida mucho más larga que 4 veces más larga que la naloxona. Entonces hay que dejarles en infusión continua 2/3 de la dosis con que lo hicieron. ¿Listo? Bueno, sigamos, sigue el otro. Y esta tiene cuántas diapositivas de esta. 10 diapositivas. ¿Hacemos un break o qué? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Ok. Vale, listo. Ahora, continuando y ya para finalizar, tenemos la intoxicación por cocaína. La cocaína es un alcaloide de origen natural obtenido de las hojas del arbusto Erythrocylon coca. El alcaloide tiene por nombre benzoilmetilenglicol. Este arbusto Erythrocylon coca pertenece a la familia de las erythroxyláceas, crece hasta más o menos 1 metro, y como vemos en las imágenes es característica su frutita roja, que no sé, es así, las hojitas en forma como de gota. El arbusto también tiene otro tipo de alcaloides distintos, pero pues el más conocido y el más comercializado va a ser la cocaína. Para extraer la sustancia, pues pasa por diferentes procesos químicos, le agregan otras sustancias y por lo tanto puede llegar a tener diversos grados de concentración y refinamiento. De esta manera podemos obtener varias presentaciones de la cocaína, por ejemplo la pasta a base de coca, que es el bazuco, el clorhidrato de cocaína, que es el cristal, que es el perico, y el crack, que es el que se fuma. El perico es el inhalado, el esnifado. No, el clorhidrato de cocaína también se puede inhalar intravenoso. Hablando un poco acerca de la historia, pues la palabra coca deriva de la lengua aymara y significa planta o árbol. También se cree que viene de un término inca que también significa árbol y se dice cuca. Uno de los usos más extendidos antiguamente fue por los braceros del norte en los Andes para evitar o tratar el mal de altura. Lo que hacían era que masticaban las hojas del arbusto con cenizas, le agregaban. Una pequeña línea del tiempo, pues en 1859 Albert Niemann aísla la cocaína como ingrediente activo por primera vez. Después, en 1884, Boller introdujo la cocaína como un anestésico local en cirugías oftalmológicas. Posteriormente, Sigmund Freud la usa como un tratamiento para la depresión, para la adicción a la morfina, el alcoholismo y el asma. Un año después se reportaban por primera vez los efectos adversos que tiene el uso de la cocaína. Después, posteriormente, en 1914, en el manifiesto en Estados Unidos, pues se prohíbe su uso recreacional y se limita el uso medicinal. En el 82 se reportó el primer caso, pues se dio el primer registro de un caso de infarto agudo de miocardio por el consumo de cocaína, y en la actualidad, pues
Solo unos pocos países la usan de manera medicinal y pues su uso recreacional está prohibido y es ilícito. Epidemiológicamente hablando, Australia, el continente oceánico, tiene el número de consumidores per cápita de todos los países en el mundo, siendo los continentes más afectados las Américas, destacando Estados Unidos y el Caribe, y Europa. La OMS estima que hay 20 millones de personas en el mundo que consumieron cocaína en el año 2019, o sea, aproximadamente el 0.4% de la población mundial. Colombia, en América Latina, es uno de los principales consumidores y también es el principal productor de cocaína y del mundo. Bueno, ahora hablando de la toxicocinética, la cocaína isoalcaloide, que es el benzoilmetileconina, es un éster de ácido benzoico y contiene una base nitrogenada. Tiene un pH básico y es liposoluble. Esto se relaciona directamente con su absorción, que es extremadamente rápida en la mayoría de las vías de administración, ya sea inhalada, esnifada, intravenosa, etc. A excepción de cuando las membranas están inflamadas, cuando se ingiere por membranas, ya que la vasoconstricción local que genera la cocaína pues va a evitar su absorción, o sea, se va a enlentecer. Tiene una biodisponibilidad muy alta, del 90%, y su inicio de acción pues es increíblemente rápida en cuestión de minutos y segundos. Alcanza una concentración máxima por vía inhalatoria o por vía oral de aproximadamente 60 minutos y por vía intravenosa alcanza picos plasmáticos en cuestión de segundos. Se une a proteínas plasmáticas en un 90% y, como vemos, tiene un volumen de distribución muy alto de 2.7 litros por kilogramo. Esta es una pequeña tabla que nos relaciona las principales rutas de exposición o de administración de la cocaína con su inicio de acción, su efecto pico y su duración de acción. Entre estos pues destacamos la intravenosa, que es una de las más comunes, que pues como es por vía intravenosa tiene un inicio de acción menor a un minuto, que dura más o menos 35 segundos y alcanza el efecto pico o el efecto máximo en más o menos de 3 a 5 minutos y dura más o menos una hora. Por vía nasal se tarda un poco más en iniciar la acción y en obtener un efecto pico, pero tiene una duración de acción más prolongada. Tiene una vida media de una hora y su metabolismo es característico porque se puede dar de dos formas. La literatura mencionaba la N-desmetilación, que da lugar a la norcocaína. Esta lo que va a hacer es que atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica y otra parte de la cocaína en la N-desmetilación va a dar lugar a la benzoileconina, que es el metabolito principal que encontramos en la orina. También la literatura menciona el metabolismo por esterasas hepáticas, pero este es menos específico, ya que hay una variabilidad genética por polimorfismos. Finalmente, la eliminación es por vía renal en la orina. La dosis tóxica de la cocaína pues va a depender de varias cosas. Principalmente, la dosis suele ser de 200 miligramos. Una línea de cocaína esnifada tiene entre 20 y 30 miligramos y la dosis fatal suele ser de 1 gramo o más. Pero pues esto depende del historial del paciente, si ha sido consumidor de larga data o si es de nuevo. Vale, el mecanismo de acción principalmente va a comportarse como una mina simpático-mimética de acción indirecta, ya que va a asimilar las acciones de las catecolaminas, en específico la noradrenalina y la dopamina, o sea, van a aumentar la disponibilidad del neurotransmisor en las vías sinápticas, como vemos en la imagen, que la cocaína va hasta los transportadores de dopamina y bloquea los canales, entonces va a haber un aumento de neurotransmisor en la hendidura. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues va a elevar la actividad simpática, o sea, tanto central como periférica. Hay una estimulación del sistema nervioso central. También se dice que bloquea los canales de sodio en las células cardíacas, entonces va a darse un bloqueo del inicio de la conducción del impulso nervioso cardíaco con una posterior alteración de la contractilidad. Finalmente también presenta una estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos en el músculo liso arterial, provocando un aumento del óxido nítrico, lo que nos va a dar a la final una vasoconstricción muy profusa, que es una de las características de la intoxicación. Como ya lo dije, la cocaína produce efectos simpático-miméticos, es un síndrome simpático-mimético.
pues hay una toxicidad a nivel del sistema nervioso central y a nivel del corazón. La literatura menciona que hay dosis bajas, o sea, y efectos buenos relacionados a las dosis bajas, que es lo que la mayor parte de los adultos busca. Entonces va a haber una disminución de la fatiga, se controla el hambre, va a haber un aumento de la resistencia física por la vasoconstricción periférica y central, y se obtiene una sensación como de plenitud o de bienestar. Sin embargo, con altas dosis de cocaína, lo que sucede es que van a producir la toxicidad a nivel central y cardíaco, entonces el paciente va a cursar con temblores, convulsiones, polipnea, taquicardia, la vasoconstricción, la hipertensión arterial, la midriasis, mencionaban una distonía muy característica llamada danza del crack, la hipertermia y la taquipnea. Ahora, las manifestaciones clínicas son variadas y dependen del sistema pues, que afecte y afecta a todos los sistemas. En el caso del sistema nervioso central, las principales manifestaciones van a ser la cefalea, signos de focalidad, para presentar dosis altas, convulsiones, coma y un estado de agitación con paranoia, manía y delirio severo. De las principales complicaciones que podemos tener son el infarto por el vasoespasmo, una isquemia cerebral transitoria o la presentación de una hemorragia intracerebral. En la parte de ojos, nariz y garganta, esto lo resalto porque las pupilas midriáticas son algo característico. El espasmo de los vasos retinianos puede llegar a producir una ceguera uni o bilateral, y de las principales complicaciones, pues cuando la cocaína es esnifada, puede perforarse el tabique nasal. Cuando se fuma el crack pueden producirse quemaduras orofaringeas o esofágicas, y en la parte del sistema respiratorio nos mencionan unas complicaciones que son el neumotórax, el neumomediastino, el neumopericardio, que ese es el llamado pulmón del crack, que se produce cuando el paciente hace una maniobra de valsalva obligada al esnifar la cocaína. De entre las principales... No es que la cocaína ocasione, o sea, sino el aumento de la presión de la pleura hace que se por la maniobra valsalva. por la Entre las principales complicaciones vienen siendo el infarto pulmonar por el vasoespasmo y la trombosis de arteria pulmonar. En el sistema cardiovascular, como ya dijimos, hay una afectación de los canales de sodio, entonces el paciente puede cursar con el síntoma más característico, que es el dolor precordial, y de las manifestaciones, las arritmias fatales, como la fibrilación auricular o la taquicardia sinusal. De las complicaciones, por el uso crónico se ha asociado casos de cardiomiopatía dilatada, entonces el paciente entra con un tipo de falla, y la aterosclerosis acelerada. También ha habido aumento de la agregación plaquetaria que provoca una alteración de los tiempos de coagulación. En el sistema gastrointestinal se presenta dolor abdominal y hematospezia, siendo las principales complicaciones las úlceras perforadas y la colitis isquémica. En el sistema musculoesquelético, la principal complicación viene siendo la rhabdomiólisis, que se relaciona con la hipertermia que presenta el paciente dado el movimiento que presenta. Y en el sistema neuropsiquiátrico, según las dosis, pueden haber diferentes manifestaciones. En dosis bajas va a haber aumento del estado de alerta, un mejor estado de ánimo y un comportamiento sexual desinhibido. En dosis altas, el paciente está agitado, muy agresivo, paranoico y confundido, puede presentar desorientación y alucinaciones audiovisuales. Recalco los trastornos del movimiento, la distonía y las corias, que es la danza del crack. Y de las principales complicaciones está el síndrome de washed out, que es cuando el paciente presenta somnolencia y problemas para iniciar el movimiento sostenido, o sea, está como dormido, como oído. Sin embargo, su parte cognitiva está totalmente intacta, entonces si uno lo estimula, el paciente responde y se despierta. Finalmente, la muerte por cocaína puede producirse pues, por las diferentes causas y complicaciones, ya sea por la sobreestimulación simpática, un paro cardíaco o respiratorio, por una disfunción aórtica, que es una complicación pues, más rara, por las arritmias fatales como la fibrilación auricular, el estatus epiléptico o la hiperactividad muscular que genera una rhabdomiólisis y pues, una falla renal aguda. También la cocaína pues, puede producir una tolerancia, aumenta la dosis y genera una dependencia y por lo tanto un posible síndrome de abstinencia, entonces desencadenando pues, todos los síntomas del síndrome de abstinencia. Para el diagnóstico tenemos dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico clínico y el diagnóstico paraclínico. En el primero de estos, pues se tiene que tomar en cuenta y sospecharse si el paciente tiene historial de consumo y pues si tiene manifestaciones clínicas o signos físicos, pues sugestivos
testigos de un TOC síndrome simpático-mimético. Si tiene hallazgos físicos como la presencia de marcas en la piel por el abuso de la punción endovenosa para la administración de cocaína, si tiene perforado tabique nasal es algo característico, si tiene un dolor precordial y hallazgos electrocardiográficos de isquemia o de infarto en pacientes jóvenes previamente sanos, si también puede presentar convulsiones, coma, la hipertermia, que es algo también característico, y el infarto cerebral en paciente joven que no tenga comorbilidades. En el diagnóstico paraclínico, atrás, la cocaína y pues su metabolito, que es la benzoileconina, se puede detectar en orina hasta 72 horas después de la ingesta. Otros estudios incluyen el ionograma para evaluar los electrolitos, la glicemia, que suele estar aumentada, el burio y la creatinina linasa, el uroanálisis en el que podemos encontrar pues, restos de metabolito, la mioglobina en orina para la rhabdomiólisis, troponinas cardíacas, el electro, TAC cerebral si se sospecha una hemorragia intracraneal y radiografía abdominal en el caso de las mulas humanas. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales de la intoxicación por cocaína. Y en la parte del tratamiento hay dos pilares, las medidas generales y el tratamiento sintomático. En las medidas generales, pues primeramente hay que establecer las medidas de reanimación de ABC, pues airway, de vía aérea, B de breathing o de la ventilación del paciente, y la C de la circulación. En el paciente que esté muy agitado tiene que hacer una contención física con amarres, y aparte de eso hay que darle una sedación farmacológica pues para evitar que el paciente se haga daño a sí mismo y que puede también pues, dañar a los médicos, enfermeras y personal sanitario. Se tiene que hacer un control horario y muy estricto de la presión arterial, de la diuresis y de la temperatura. Ya hablando de la parte del tratamiento sintomático, pues lo dividí en diferentes síndromes o pues, sistemas. En este caso, primeramente hablando de las crisis de ansiedad, agitación y psicosis que presentan los pacientes intoxicados, se deben usar las benzodiazepinas, especialmente el midazolam, que es el de primera línea, en dosis de 0.2 miligramos por kilogramo intramuscular o 0.1 miligramos por kilogramo endovenoso. Si el paciente presenta dolor torácico, se deben usar nitratos como la nitroglicerina sublingual en cápsulas masticables de 0.3 a 0.6 miligramos. Si el paciente presenta una psicosis tóxica, se tienen que usar neurolépticos atípicos, como por ejemplo la olanzapina, en dosis inicial de 10 miligramos vía oral, que se repite a las 2 horas en dosis de 5 a 10 miligramos, o la risperidona en dosis de 0.5 a 1 miligramo cada 12 horas vía oral. En las crisis convulsivas o en los estados epilépticos, el tratamiento de elección va a ser el midazolam, con dosis inicial de 0.1 miligramos por kilogramo endovenoso, y si es necesario se puede repetir la dosis. En las arritmias, pues principalmente vamos a encontrar dos tipos, las supraventriculares, que se pueden controlar con benzodiazepinas, pero pues si no, se pueden dar antagonistas del calcio como el verapamilo y el diltiazem, y en las taquiarritmias ventriculares se tratan con antiarrítmicos como la lidocaína y el bicarbonato sódico. Finalmente, en casos de rhabdomiólisis, el tratamiento es en base a cristaloides, como el suero glucosalino a razón de 4.000 mililitros en 24 horas, ajustando el ritmo de perfusión según la diuresis del paciente. Sí, ese es el manejo más o menos. ¿Preguntas? ¿Mucho tema? ¿Ah? Me están llamando por aquí. ¿Algo? Pero espérate y ya te regreso la llamada. Espérate. Sí, importante. Sí. Bueno, listo. Qué pena. ¿Mucho tema? ¿Ah? ¿Preguntas? Diferenciar entre unas... Me imagino que saben que es una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular, una de QRS amplio y otro de QRS estrecho, ¿no? Listo. No sé, preguntas.
Muchas gracias, muchachos. Bueno, el próximo seminario, ¿cuándo es? Mañana es examen. Tienes que van a estudiar, ¿no? Sí. Por eso que estamos... Necesitan nota, sacar 5. Están en llamada, nadie está